El silencio en la iglesia era solemne. Las voces suaves del coro se mezclaban con el aroma del incienso que aún flotaba en el aire. Era una misa dominical como tantas otras. Los fieles ocupaban sus bancos con respeto, las manos entrelazadas, los ojos dirigidos al altar. El padre Joaquín, un hombre de voz serena y mirada cansada, leía el Evangelio del día con su entonación habitual. Nada indicaba que ese día cambiaría su vida y la de todos allí, para siempre. Fue entonces cuando el chirrido de las puertas interrumpió la lectura. Una figura pequeña entró, descalza, cubierta de polvo, con el cabello enmarañado y una mirada que nadie supo descifrar de inmediato. Era una niña. No tendría más de 7 años. Caminaba lentamente por el pasillo central. Las miradas se volvieron hacia ella. Susurros comenzaron a escucharse. Algunos discretamente acercaron a sus hijos, otros fruncieron el ceño. Pero ella continuó, firme, como si supiera exactamente a dónde iba. El padre Joaquín vaciló, perdió una línea de la lectura, carraspeó, intentando mantener la compostura. Pero cuando ella llegó justo frente al altar, algo en él se quebró. Ella no dijo nada, solo lo miró a los ojos, alzó los brazos y lo abrazó. En ese instante todo se detuvo, el tiempo, el sonido, las palabras, y fue allí, en medio de la homilía, donde susurró algo tan simple, tan desarmante, que nadie en esa iglesia lo olvidaría jamás. El padre Joaquín no recordaba la última vez que había sentido algo así. El abrazo de aquella niña, tan inesperado, tan puro, lo había desarmado por dentro. Durante un segundo fue como si la iglesia entera hubiera desaparecido y solo quedaran él, y ese pequeño ser abrazándolo con fuerza. La niña no tenía nombre, al menos no uno que ella dijera. Tras unos segundos en silencio, se apartó apenas y lo miró directo a los ojos. «Porque Dios no quiere a los que duermen en la calle», susurró. Las palabras no fueron gritadas, no fueron dichas con rabia, solo con una inocencia brutal, una herida abierta disfrazada de pregunta. El padre sintió un nudo en el estómago. En el templo, nadie osó falar. Algunos desviaron la mirada, otros parecían envergonzados. «Eso no es verdad, hija», respondió él agachándose para quedar a su altura. «Dios te ama mucho. Entonces, ¿por qué no me abraza cuando tengo frío?», preguntó mientras acariciaba su propio brazo con las manos pequeñas y sucias. El corazón del sacerdote se partió en 1000 fragmentos. Había predicado tantas veces sobre el amor de Dios, sobre la misericordia, sobre los milagros. Y ahora una niña de la calle lo confrontaba con una verdad más poderosa que cualquier sermón. «¿Cómo te llamas?», y preguntó él con la voz temblorosa. Ella lo miró pensativa. «A veces me llaman Lucía, pero casi nadie me habla». La misa había dejado de seguir su curso normal. No había más lectura, no había homilía, solo un silencio profundo que envolvía a todos. Algunos comenzaban a llorar, otros bajaban la cabeza, vencidos por una vergüenza que ningún pecado confesado había causado. Lucía se sentó en los escalones del altar. No pidió comida, no pidió ayuda, solo cerró los ojos, como si ese lugar fuera, por fin, seguro. El padre Joaquín se quedó ali, ajoelhado ao lado dela, com os olhos marejados. Aquela pergunta ecoava em sua mente com força. ¿Por qué Dios no me abraza cuando tengo frío? Y fue entonces cuando comprendió. Tal vez Dios estaba tratando de abrazarla, a través de él. Las horas siguientes fueron diferentes a cualquier otra misa que el padre Joaquín hubiera celebrado. Lucía se quedó allí, sentada a su lado con la cabeza apoyada en su hombro. Nadie se movía. Nadie se atrevía a romper lo que había sido creado en ese instante. Al terminar la misa, Joaquín se inclinó hacia ella y le habló al oído. «Ven, vamos a la sacristía. Te puedo ofrecer algo de comer». Ella asintió, pero antes de irse se volvió hacia los presentes y dijo con voz clara. «Hoy por fin sentí calor». No era un reclamo, era una revelación. Y fue como si cada persona en la iglesia sintiera el peso de esa frase caer dentro de su propio pecho. En la pequeña cocina de la sacristía, Joaquín calentó un poco de sopa que guardaba para más tarde. Mientras Lucía comía en silencio, él observaba sus manos, sucias, pequeñas, con pequeñas heridas. «¿Y tus padres, Lucía?», preguntó con cuidado. Ella se encogió de hombros. «Papá se fue. Mamá, a veces me ve, a veces no. Vive en la calle como yo». Joaquín sintió un nudo en el pecho. No era solo una historia triste, era un llamado.
algo más grande que él mismo, algo que por alguna razón lo había encontrado justo esa mañana. Durante los días siguientes, la presencia de Lucía se convirtió en conversación entre los feligreses. Algunos regresaban a la iglesia solo para saber de ella. Otros comenzaron a traer ropa, juguetes, comida. Algo en esa niña había tocado profundamente a toda la comunidad, pero no solo eso cambió. El propio padre comenzó a transformarse. Caminaba más por las calles, escuchaba las historias de quienes vivían al margen. Poco a poco entendía que la pregunta de Lucía, ¿por qué Dios no me abraza cuando tengo frío?, no era solo suya, era de muchos, era de todos. Una noche, ya tarde, encontró a Lucía sentada en los escalones de la iglesia mirando las estrellas. «Hoy no tengo frío», dijo ella con una sonrisa. «¿Por qué?», preguntó él sentándose a su lado. «Porque hoy alguien me miró como si yo valiera algo». Joaquín bajó la mirada y lloró en silencio, porque entendía que esa mirada debió haber sido la suya, mucho antes. Y fue allí, en esa noche sencilla, que tomó una decisión. Esa iglesia nunca más sería solo un templo, sería un hogar. El invierno llegó temprano ese año en Valencia. Las noches eran más largas y el frío calaba hasta los huesos. A pesar de ello, Lucía seguía viniendo a la iglesia. A veces se quedaba dormida en uno de los bancos del fondo. A veces simplemente se sentaba en silencio, observando los vitrales como si contuvieran secretos que nadie más podía ver. El padre Joaquín había comenzado a organizar pequeños desayunos los domingos para los niños en situación de calle. Lucía lo ayudaba. Servía pan, repartía sonrisas. Parecía que poco a poco algo dentro de ella comenzaba a florecer, hasta que un día no apareció. Ni por la mañana, ni por la tarde, ni a la misa del día siguiente. Pasaron 3 días, luego una semana. Joaquín caminó por calles que nunca había pisado. Preguntó en plazas, en albergues, en esquinas. Mostró su foto, una que le habían tomado sonriendo con un tazón de sopa. Pero nadie sabía nada. El vacío era insoportable. No solo por su ausencia física, sino porque parecía que con ella se había ido algo del alma de la iglesia. Una madrugada, tras otra noche de búsqueda sin éxito, el padre entró al templo y se arrodilló ante el altar. «Dios, si esto fue una prueba, me siento frágil. No entiendo por qué la trajiste, solo para quitármela». Las lágrimas corrían sin contención. Ella me enseñó más sobre el amor que todos mis años de seminario. En medio del llanto, recordó su infancia. Recordó a su madre sentada en una silla, esperándolo cada noche con una taza de leche caliente, incluso cuando no tenían casi nada. Recordó su propio miedo a ser olvidado, y entonces lo sintió. No una respuesta, no una voz del cielo. Sintió el mismo abrazo que aquella niña le había dado aquel domingo. Un calor suave, invisible, que nacía en el pecho y se expandía, y entendió. Lucía no había sido una aparición para conmover una misa, había sido un puente, un canal de algo más grande, una semilla. Cuando abrió los ojos, el amanecer comenzaba a asomarse por las vidrieras. La luz se filtraba en tonos dorados, y en el primer banco, junto a una vela encendida, había algo que antes no estaba. Un pequeño dibujo hecho con lápices de colores. 2 figuras abrazadas, una niña y un hombre de sotana. Debajo, con letras torcidas: «Gracias por hacerme sentir vista». Después de encontrar aquel dibujo, el padre Joaquín guardó silencio durante varios días. No lo mencionó en sus sermones, no lo mostró a nadie. Lo dobló con cuidado y lo colocó en el interior de su breviario, como si fuera una reliquia. Pero algo dentro de él había cambiado de forma irreversible. Ya no predicaba desde el púlpito con palabras elegantes. Comenzó a caminar entre los bancos, a mirar a los ojos de la gente, a hablarles como quien confiesa un dolor compartido. «Cristo no está en lo alto esperando que lo alcancemos», dijo un domingo. «Está en el frío de la calle, en el hambre de un niño, en la soledad de una mujer rota, y espera que nosotros seamos sus brazos». La comunidad comenzó a despertar. Un grupo de jóvenes organizó turnos para repartir comida en las plazas. Algunas familias ofrecieron sus casas como albergues temporales. La iglesia, una vez solemne y cerrada, ahora era cálida, viva, llena de movimiento. Pero en el corazón del padre Joaquín había una herida que no cerraba, la ausencia de Lucía. Hasta que una mañana de primavera, una carta apareció sobre el altar. No tenía sobre, solo un papel doblado con cuidado.
Joaquín lo desdobló con manos temblorosas. Padre, estoy bien. Una señora buena me llevó a su casa. Tiene libros, un jardín y una gata que duerme conmigo. A veces la extraño, pero no estoy triste. Aprendí que Dios sí abraza. Lo hace cuando alguien te mira con amor. Gracias por ser ese alguien. No busque más. Estoy donde debo estar. Firmaba Lucía, la niña de la plaza. Joaquín se sentó y lloró como no lo hacía desde niño. No de tristeza, sino de alivio, porque entendía que Lucía había llegado para mostrarle un camino, y había partido cuando él estuvo listo para seguirlo. Desde ese día, cada domingo, el banco donde ella se había sentado la primera vez permanecía vacío. Nadie lo ocupaba, nadie se atrevía, no por costumbre, sino por respeto. Aquel lugar ya no era solo madera, era memoria viva, era altar sin nombre. La fe de Joaquín se había quebrado para renacer más fuerte. Había dejado de buscar milagros en lo sobrenatural para encontrarlos en el rostro de cada persona invisible. Y aunque nunca volvió a ver a Lucía, en cada niño que cruzaba las puertas de su iglesia, él creía verla de nuevo, sonriendo, sintiendo calor. Pasaron los meses. La iglesia de San Miguel, en el corazón de Valencia, ya no era solo un lugar de oración. Era un refugio, un comedor, una casa abierta. Allí, el silencio no era de distancia, sino de respeto. Las risas de los niños se mezclaban con los rezos, y las manos que antes se cruzaban solo para orar, ahora también cocinaban, limpiaban, abrazaban. El padre Joaquín envejeció en ese tiempo, no en su cuerpo, sino en su mirada. Ya no tenía la inocencia de quien cree tener todas las respuestas, pero en su rostro había una paz nueva, nacida de la humildad de quien aprendió a escuchar. Una mañana, mientras preparaba su sermón, escuchó golpes suaves en la puerta lateral de la iglesia. Al abrir, encontró a una mujer joven con el rostro cubierto por un pañuelo y los ojos baixos, tímidos. A su lado una niña de no más de 5 años. «Perdón por molestar», dijo la mujer. «Me dijeron que aquí ayudan», sin preguntar mucho. Joaquín las miró en silencio y asintió. «Aquí no pedimos nombres, solo damos lo que tenemos». Las hizo pasar, preparó té, buscó ropa limpia, acomodó a la niña en un banco con una manta. Mientras la mujer hablaba en voz baja con una voluntaria, el padre se sentó junto a la pequeña. «¿Cómo te llamas, corazón?», preguntó con dulzura. Ella lo miró fijamente. Sus ojos eran grandes, oscuros, familiares. «Lucía», respondió con voz pequeña. El corazón de Joaquín se detuvo por un segundo. «¿Lucía?», repitió. «Sí. Mi mamá dice que se llama así por una niña que cambió su vida hace años». La madre se acercó. «No sé si es verdad», dijo ella con una sonrisa triste, «pero cuando estaba embarazada y sola, dormí una noche en esta iglesia y soñé con una niña que me abrazaba y me decía que no tuviera miedo». Joaquín no pudo responder. Solo miró a la niña, a su madre y luego al banco vacío. Lucía, la primera, no había vuelto, pero su nombre, su calor, su historia, habían plantado una semilla que seguía dando fruto. Esa noche Joaquín colocó una vela en el altar y por primera vez en mucho tiempo habló a Dios no con súplicas, sino con gratitud. «Gracias por haberla enviado. Gracias por no haberme dejado igual». Al día siguiente, escribió en el reverso del dibujo que aún guardaba: «Los milagros no siempre regresan. A veces se multiplican». Con el paso de los años, muchos olvidaron los detalles de aquella mañana en que una niña descalza abrazó a un sacerdote en medio de una homilía. Las palabras exactas, la fecha precisa, incluso el rostro de la pequeña se fueron desdibujando en la memoria colectiva. Pero lo que nadie olvidó fue lo que provocó. El banco vacío seguía allí, inamovible. Algunos turistas preguntaban por qué nadie se sentaba en él. Los feligreses más antiguos solo respondían con una sonrisa: «Ese asiento ya está ocupado». La iglesia se había convertido en un lugar conocido por su labor social, por su calor humano. Gente de todo tipo pasaba por allí, buscando algo más que una bendición. Buscaban consuelo, escucha, dignidad. El padre Joaquín, ya con el cabello completamente blanco y los pasos más lentos, seguía oficiando misas, aunque ahora necesitaba sentarse a mitad del sermón. Su voz, aunque más baja, seguía tocando los corazones, porque hablaba desde un lugar donde solo los que han llorado, amado y perdido pueden hablar. En uno de sus últimos sermones antes de jubilarse, miró a los fieles y dijo:
A veces Dios se disfraza de niña callejera y entra en nuestras vidas para que recordemos quiénes somos y para qué estamos aquí. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban. Si alguna vez sienten frío en el alma, abracen a alguien, porque puede que estén siendo el abrazo que Dios le debe a otro. Cuando terminó, el aplauso fue suave, no por falta de emoción, sino por respeto, porque sabían que cada palabra nacía de una herida transformada en esperanza. Joaquín se retiró poco después y la comunidad organizó una pequeña ceremonia de despedida. En lugar de regalos, le entregaron un cuaderno lleno de cartas, dibujos y fotografías de las muchas personas que encontraron refugio bajo el techo de su iglesia. En la última página había una foto, una niña descalza abrazando a un hombre con sotana frente al altar. Al dorso alguien escribió: «Tú nos enseñaste que la fe no se predica, se vive». Desde entonces, cada vez que un nuevo voluntario llega a la iglesia, alguien les cuenta la historia de Lucía, no como una leyenda, sino como una verdad viva, como una prueba de que sí, todavía hay milagros, y de que a veces esos milagros llegan caminando descalzos por el pasillo de una iglesia. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste frío en el alma y alguien te dio un abrazo inesperado, cuéntanos en los comentarios. Queremos saber desde dónde nos estás viendo y cómo esta historia llegó a ti. Suscríbete al canal Historias para Creer. Comparte este video con alguien que necesite una luz y ayúdanos a seguir difundiendo fe, esperanza y humanidad. Porque a veces el mayor milagro es simplemente ser visto.